Iglesia Virtual, bienvenido a este espacio. Dios te bendiga y dispongamos nuestro espíritu para abrir la palabra de Dios y encontrar en ella un mensaje poderoso de salvación de parte del Señor. ¿Me acompañas en oración? Oremos. Padre Celestial, en esta hora venimos ante tu presencia, clamando, Señor, por el poder del Espíritu Santo, para que seas tú con nosotros en esta hora al dedicar este tiempo para estudiar tu palabra. Pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo se pose sobre aquellos que hemos de tomar decisiones, sobre aquellos que hemos de implementar cambios en nuestras vidas. Y para orar, Señor, por aquellos que con una necesidad grande en su corazón, en esta hora acuden a ti, acudimos a ti a través de la oración. Allí estamos conectados en casa, en el trabajo, en diferentes lugares, porque tal vez algunos hoy sábado han tenido que estar en espacios médicos atendiendo emergencias. Pero Señor, nos conectamos contigo desde donde estemos, en vivo o en diferido, para decirte, Señor, háblanos en esta hora. Acompáñanos, Señor, en Jesús. Amén. Amén. Sin duda alguna, en un tiempo como este, surgen preguntas respecto a cuál es el papel del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Surgen preguntas como, ¿dónde estoy yo en el contexto profético en el tiempo del fin? Los días jueves, de paso, a través de este medio estamos realizando el estudio virtual, estudio bíblico dirigido, doctrinal y virtual. Te invito a que te suscribas al canal, le des allí la campanita para que cuando emita la transmisión tú puedas estar atento y de una vez te llegue la notificación de que estamos en vivo. Y si no, puedes entrar, allí están los temas. Hemos estado ampliando este tema y el día de hoy quiero tomar una de las frases que usamos este jueves para desarrollar el mensaje de hoy. Y ese nombre, esa palabra es remanente, una palabra nueva para muchos, conocida para otros. Remanente dijimos el jueves y quiero hoy presentarlo y significa el resto, el renuevo o un pedazo que queda de algo que ha sido cortado, pero que de él brota algo, como cuando cortamos un árbol y queda en él un tronco y de él sale nuevamente una ramita, una hojita que comienza a brotar allí para que de ella nazca un nuevo árbol. Esa será la palabra base de nuestra reflexión de hoy. Pero antes de eso, yo quiero que leas conmigo un texto que será la base del mensaje. Y quiero que vayas conmigo al libro del profeta Isaías, el capítulo 58, el versículo 12. Abre tu Biblia allí donde estás o en tu celular. En Isaías, el capítulo 58, el versículo 12. Dice la palabra del Señor. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación, y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Este texto hace referencia a una profecía para el tiempo del fin y para los descendientes del pueblo de Dios en el tiempo del fin y sobre todo los descendientes escatológicos o histórico-proféticos del pueblo de Dios en el tiempo del fin, que recibirán un nombre, reparadores de portillos. O sea, esos vallados de protección que tenían, o esos cercos de protección que tenían algunos terrenos que estaban rotos, y ellos vendrían a volver a poner la cerca, el alambre de púa, o como se llama en algunos lugares, para restaurar ese cerco para que los que están adentro no se salgan. Así que este término simbólico tiene que ver con la misión del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y será el texto con el que terminaremos hoy. Pero quiero que lo tengas allí presente, no lo vayas a perder. Y a partir de este momento toma nota porque vamos a hablar de ese desarrollo histórico y profético del remanente de Dios para entender cuál es nuestro papel importante en esta época como pueblo de Dios. Así que lo primero que debemos entender o recordar es que en la Biblia se presentan tres formas de descripción o tres tipos de remanente. El primero, el remanente histórico,
el remanente histórico, el segundo, el remanente fiel, y el tercero, el remanente escatológico. El remanente histórico hace referencia a un pueblo que queda, o a un grupo de personas, o a una persona que queda después de una destrucción, de un evento masivo de conquista de un imperio, o cualquier grupo de personas que quedó afectados y que sobrevivieron y que salieron adelante después de una crisis histórica, militar, bélica, etcétera, en la Biblia. Así que ese es el remanente histórico y vamos a ver algunos ejemplos. El segundo, que es el remanente fiel, tiene que ver con el pueblo de Dios en la historia de la Biblia o en la historia de la humanidad, que ha quedado pese a las apostasías o a la negación de Dios, que es una mejor palabra para entender esta, la palabra apostasía, la negación de Dios del pueblo de Dios o de un pueblo pagano, donde hay un grupo de personas que se mantiene fiel a los principios de Dios. Y la palabra remanente escatológico tiene que ver ya directamente con ese resto fiel, porque ya hace parte del remanente fiel, en el tiempo del fin, en nuestro tiempo. Los tres tienen una conexión, los tres tipos de remanente tienen una conexión. Y vamos a explorar a través de la Biblia cómo ellos tienen una conexión. Permítanme primero ir a hablar del primer grupo, que es el remanente histórico. Así que vamos a abrir nuestras Biblias para mirar un primer ejemplo en Génesis, el capítulo 45. Génesis, el capítulo 45. Ve conmigo allí a mirar un ejemplo de este remanente histórico. Especialmente vamos a leer el versículo 7. El versículo 7. Dice Génesis 45, 7. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así que la preservación de la familia de Jacob a través de José muestra un remanente histórico, porque la familia de José pasaba por un evento mundial, que era una hambruna que estaba afectando la tierra, y el Señor, sabiendo que esa hambruna iba a venir, hizo preparativos a través de José. Y fíjate que, bueno, no es el tema de hoy, pero solo te voy a invitar para que profundices en las historias que hoy vamos a compartir, porque voy a compartir muchos ejemplos, pero quiero que notes algunos asuntos clave. Había un evento mundial, no era una pandemia, era una hambruna, una sequía, una hambruna terrible. Y esa hambruna, por 7 años, que afectó al mundo entero, también afectó al pueblo de Dios, porque los eventos que afectan al mundo afectan a todos los que habitamos bajo este techo que llamamos cielo. Y ninguno se salvó, pero Dios hizo provisión para que un pueblo fuera preservado históricamente, para que tuviera continuidad ese pueblo. Ahora, ¿es un remanente fiel y podremos clasificarlo en el otro grupo, o es un remanente histórico? Podría ser un remanente fiel porque a través de él Dios preserva a su pueblo, pero ¿los hermanos de José eran fieles y por eso fueron preservados? No necesariamente, aunque Jacob sí lo era, ¿comprendes? O sea, puede ser que un grupo históricamente sea salvo o sea preservado de una destrucción, aunque no necesariamente todos los que componen ese grupo son fieles. Así que históricamente vemos la preservación de la familia de Jacob como un remanente que escapa a la destrucción de la hambruna mundial. Ahora, no hay evidencia que porque eran fieles fueron salvos, no, pero sí vemos la fidelidad allí de Jacob y la fidelidad de Dios con su pueblo. Ahora, en Amós capítulo 5, el versículo 7 al 8, vemos otro ejemplo de un remanente. Amós, el capítulo 5, el versículo 7 y 8, o 7 al 8, allí vemos en un remanente que queda después de un ataque que ahora Jacob ha tenido, y toma ese ejemplo del remanente fiel, histórico, de Jacob, y lo aplica al tiempo del fin. Y dice que en el versículo 8, 7 al 8 podemos leerlo. Bueno, ustedes pueden leerlo, yo no quiero leer todos los textos, por favor ténganlos allí, léanlos, estudienlos y vamos a avanzar. El remanente histórico, en este caso Jacob, tiene un potencial
fiel en el futuro. Así que es lo que quería resaltar en esa parte. Pero no quiero quedarme allí para que de pronto no nos vayamos a retrasar en este pequeño estudio que quiero previamente presentarles a ustedes. ¿Ok? Ahora vamos a mirar Isaías 46, el versículo 3. Isaías 46, el versículo 3. Y quiero dejar también esta base para poner otro ejemplo de otro remanente. Oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que yo he traído desde el vientre y los que habéis sido llevados desde la matriz. Aquí hay un mensaje que está dirigido a los judíos que sobrevivieron de los ataques babilónicos. Así que ahí tenemos un remanente histórico. Hay un ataque que se llama un sitio, una cautividad, donde los babilonios llegan a atacar al pueblo de Dios, sacan a ese pueblo y lo llevan cautivo. Esa cautividad es un grupo de gente enorme que va allí llevada cautiva. Así que hay un resto, porque otros mueren en esas guerras, otros pierden la vida en el camino, los viejitos, los abuelos, ¿cierto? Pero hay un resto allí que sobrevive a esto. Históricamente, entonces, por ejemplo, podríamos decir que los que sobreviven a la pandemia serían un remanente histórico, si ponemos ese ejemplo, que es a lo que quiero llevar. Ahora, quiero mirar en Jeremías el capítulo 6, el versículo 9, para que lo podamos tener allí también nosotros presente. Otra forma de remanente histórico, Jeremías el capítulo 6, el versículo 9, y podemos leer también el 8.3. Bueno, voy a leer algunos versículos, les voy a dar otros para que ustedes los estudien en casa. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como la vid al resto de Israel. Vuelve a pasar tu mano como vendimador entre los sarmientos. Está hablando, dice, el resto será buscado, será, digamos, perseguido, ¿no? Será buscado y finalmente será recogido. Así que habla de un resto que tiene que ver, ese resto, ese remanente, tiene que ver con ese pueblo que ha salido en una cautividad, ha pasado por cautividad, y hay un mensaje que Jeremías está dirigiendo a ese pueblo allí en el capítulo 6 y el capítulo 8, versículo 3, o en el capítulo 24, 8 al 10, también va a presentar una amenaza de extinción contra ese remanente. Había un resto pequeño y que había surgido de medio de la crisis y ahora estaba amenazada su continuidad, su vida especialmente. Pero el tema histórico creo que nos ha quedado claro. Un remanente histórico es un grupo de personas, hablando de la Biblia, la palabra de Dios, un grupo de personas del pueblo de Dios que sobrevive o pasa de una prueba, de una hambruna, de una crisis, etc. Pero hay un remanente fiel que está inmerso en ese remanente histórico. Voy a poner un ejemplo también en esta hora. Génesis, acompáñame en Génesis, el capítulo 7. Génesis, el capítulo 7, el versículo 3. Génesis, el capítulo 7, el versículo... Vamos a leer el 23. Ahora vamos a leer el 1 al 3. Dice el 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Así que ahí tenemos un grupo de personas que es también un remanente histórico, pero las razones por las que fueron preservados tienen que ver con un remanente fiel, que está en el versículo 1 del mismo capítulo, Génesis 7:1, dice, luego Jehová le dijo a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Así que vemos que Dios, a través de la historia, desde el diluvio, vemos el ejemplo. Podríamos ir inclusive un poquito más atrás, a la misma creación, a la caída de Adán y Eva en pecado. Pero aquí en el capítulo 7 es el ejemplo más claro que Dios tiene un pueblo remanente que no solo ha sido preservado para continuar el pueblo de Dios, sino para transmitir la fidelidad a Dios, la justicia a Dios, que tienen unas características especiales. Y en el caso de Noé, dice que él es justo, limpio delante del Señor. Y por él, como remanente fiel, Dios salva a su familia también de la destrucción. Así que esa preservación de esa familia es dada por Dios, pero además están llamados porque hay una persona que es fiel dentro de esa familia. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 6, allí mismo antecito, en el versículo 10, añade una característica de ese remanente fiel que es Noé. Y dice,
en el versículo 10 podemos leer, bueno, en el mismo capítulo 7, podemos leer en el versículo 10 que las aguas vienen sobre la tierra, luego desciende la destrucción y ellos están dentro del arca. Los animales, versículo 13, entraron en el arca, Noé, sus hijos, la mujer, ¿cierto? Todas las mujeres de sus hijos, su familia entera, ¿sí? Y dice el versículo 14, además los animales. Así que hay un grupo que se preservó, pero el remanente fiel específicamente hace referencia a esa persona que tiene una relación con Dios y que es preservada por Dios para transmitir un mensaje, para continuar un modelo de vida, y es presentar a Dios. Ahora, veamos otro ejemplo distinto, porque vimos dos ejemplos de un remanente histórico y un remanente fiel que tienen relación con algo muy parecido a lo que estamos viviendo. Primero recordamos allí, en lo que vimos ahora, en este repaso, que Jacob fue preservado con su familia, de manera general, de la hambruna que iba a destruir a mucha gente en el mundo. Fue un evento histórico, mundial, que afectó a la humanidad, pero fue preservada esa familia. Pero miramos que Noé fue preservado por haber sido fiel, por ser justo, por estar en contacto con Dios, por ser un hijo de Dios. Fue preservado de también un evento cataclísmico como fue el diluvio que destruyó toda la tierra. Así que allí vemos cómo Dios siempre tiene un remanente fiel. Ahora, otro ejemplo de un remanente fiel con otras características distintas. Y aquí quiero resaltar otro punto. Esta semana estuvimos estudiando, y quiero compartir con ustedes, Primera de Reyes. El capítulo 18 y 19 tienen una historia muy especial que esperamos estudiar en esta hora, repasar en esta hora. Y quiero que miremos el capítulo 19, el versículo 18, primero el 14, que dice Elías. Estamos hablando de Elías en el Monte Carmelo. ¿Recuerdas que Elías, el pueblo está en idolatría, en pecado, están adorando a Baal, a Acera, etc.? Y en el versículo 14 del capítulo 19, Elías dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, Elías siente que él es el único justo, fiel y remanente fiel que Dios tenía en medio de esa crisis. Ya aquí no estamos hablando de una crisis cataclísmica como el diluvio, pero sí estamos hablando de una crisis como la hambruna y la sequía que había venido sobre Israel por una consecuencia espiritual, el abandono de Dios y la búsqueda de los ídolos. De paso, el hecho de que el mundo antediluviano hubiera dejado a Dios y hubiera adorado a Satanás, al adorar ídolos, al volcarse contra el Señor, al buscar las maldades y las perversidades más terribles, como lo hizo Sodoma y Gomorra, entregó al mundo entero en las manos de Satanás, un abandono total. Satanás intentó reclamar nuevamente su dominio del mundo. Y al alejar el Señor su protección del mundo, entre comillas, porque no lo dejó solo, pero al dejar de retener esos vientos que menciona la Biblia, los ángeles que sostienen esos 4 vientos, cualquier cosa sucede en la tierra. Los meteoritos caen cuando no hay protección de Dios, los asteroides golpean la tierra cuando no hay protección de Dios, la lluvia viene torrencial. Hay muchas cosas porque Satanás quiere destruir, acabar a la gente. Pero aún en medio de esa crisis que Satanás está reclamando su dominio, el Señor preserva a su pueblo, porque este mundo es pasajero. Lo importante de este mundo es la gente, el ser humano, que debe ser salvado. Y vamos a llegar hasta allá. Pero lo que quiero decirte es que cuando Dios preserva a Noé, Dios preserva también a Elías en este paralelo, pero Elías pensaba que él era el único. Y aquí es donde quiero resaltar una lección muy importante. El remanente fiel del Señor podría estar también fuera del pueblo profeso de Dios. Estamos hablando de personas que aún podrían ni siquiera conocer a una iglesia, que no han ido nunca a una denominación, que no se han reunido en un templo, que no saben lo que es un templo, y sin embargo ellos podrían también ser fieles. En un momento cuando Elías está viendo al pueblo en idolatría total, apostasía nacional, y dice, no queda nadie más que yo, Dios le dice a él, allí en el mismo capítulo, podemos leer allí en la palabra del Señor,
en el versículo 18, dice, pero haré que queden en Israel, dice el Señor, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, estamos hablando que Elías sentía, percibía que él era el único remanente fiel de Dios. Pero habían 7,000 en el pueblo de Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Ahora, ¿los conocía Elías? No. ¿Sabía que habían profetas que habían sido escondidos por el siervo del rey? No, no lo sabía. Él estaba solo. Entonces, a veces, mire, este medio que estamos usando nos recuerda que no estamos solos. Tú puedes conectarte y saber que en cualquier lugar del mundo también hay alguien que está adorando. Y donde estés tú te conectas y puedes sentir esa hermandad, esa armonía. Tal vez tú tienes una sed enorme de la palabra de Dios y estás buscando y buscando y tú dices, pero nadie está estudiando. ¿Por qué nadie está hablándome del tiempo del fin? ¿Por qué nadie me está hablando de las señales? ¿Por qué nadie me está hablando del tiempo de salir de las ciudades? ¿Por qué nadie me está hablando? Sí, o sea, ¿por qué nadie me está hablando de la palabra de Dios? Y uno llega a sentir en algún momento que está solo. Y esa crisis que vive el remanente de Dios también, nosotros debemos entender que no estamos solos. Dios tiene su pueblo, está esparcido. Hay un llamado de Dios en el tiempo del fin, pero hay pueblo de Dios en todo lugar. Y antes de esa manifestación de Dios en el Monte Carmelo con el profeta Elías, el Señor le aseguró, le mostró, cuando ya él baja de esa montaña, le dice, mira, no creas que eres el único. Hay 7,000 y yo haré que queden en Israel 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, que no se inclinaron, que no besaron esa imagen. Así que el remanente fiel de Dios está representado también en un pueblo que no tiene una denominación religiosa, pero que sí sigue al Señor verdadero, al Dios verdadero. Es un pueblo que sigue al Dios verdadero, pero que todavía no ha conocido al pueblo verdadero, que está en un limbo de religiones esperando que el Señor toque su corazón, lo llame y lo traiga a su redil para llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, Dios está conservando a su pueblo y lo llama y solo Él conoce a esos fieles y sabe dónde están. Ahora miremos otro ejemplo más del remanente fiel allí en Jeremías, el capítulo 31, el versículo 7 al 9. Y allí nosotros también podemos mirar cómo el profeta de Dios está hablándonos y presentando esta profecía también. El pueblo remanente de Dios regresaba del exilio y el Señor había prometido que iba a hacer un nuevo pacto con ellos. Y en los versículos 7 al 9 tú puedes leer allí cómo el Señor le dice, regocijaos en Jacob, dad voces de júbilo, haced oír alabanza y decid, salva a Jehová tu pueblo, el resto de Israel. O sea, Dios ahora presenta un remanente no histórico, sino dentro de ese grupo de israelitas que habían sido salvos de la destrucción y que estaban en la cautividad, hay un pueblo al que el Señor quiere salvar. Y eso no significaba que ese pueblo remanente histórico no fuera el pueblo de Dios, era el pueblo de Dios. Pero dentro de ese grupo, así como en el caso de Elías, hay un grupo de personas que ni siquiera ellos mismos saben quiénes son. Elías pensaba que estaba solo. Ahora, porque estaba solo, él no se hacía el exclusivo y no andaba diciendo yo soy el único. Pero el remanente de Dios es un pueblo humilde. No es un pueblo orgulloso que anda mostrando yo soy el único y que anda alardeando al mundo que es el único que tiene la verdad. Es un pueblo humilde que está orando, clamando al Señor y dice Señor, salva a Israel, dice las palabras de Jeremías. Versículo 8, yo los hago volver de la tierra del norte, los reuniré de los extremos de la tierra, entre ellos juntamente a ciegos, a cojos, a la mujer que está encinta, a la que dio a luz, en gran compañía volverán acá, irán con llanto, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a los arroyos de agua por el camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy el Padre de Israel y Efraín es mi primogénito. Así que es una promesa maravillosa que el Señor está compartiendo allí. Y en el mismo capítulo, versículos 31 al 34, tú puedes leer más promesas para ese resto, ese remanente espiritual, ese remanente fiel de Dios en este tiempo. Ahora, allí, en estas historias, en estos modelos de remanente, pareciera que Dios tiene un propósito, y quiero dejarlo claro, y es el propósito de transformar a un remanente histórico en un remanente fiel. En otras palabras, el propósito de Dios de preservar a Noé y a su familia no es solo para que su familia salvara a la humanidad,
sino para que su familia, que preservaría a la humanidad, también preservará el mensaje de Dios. O sea, ¿cómo convertir a la familia de Jacob, que es una familia que fue salva porque el Señor quiso así salvarlos, para que preservaran esa cadena histórica, espiritual? ¿Por qué Jacob muere y sus hermanos, sus hijos no transmiten ese mensaje? Muchos de ellos toman caminos equivocados y luego más adelante las tribus de Israel van a asumir el nombre de esos hermanos, pero ellos no estaban conectados con Dios. Muchos de ellos vivían en un desorden terrible, se amañaron en Egipto. Pero ese remanente fiel, ese remanente histórico, Dios quería convertirlo también en un remanente fiel. Por lo tanto, Dios siempre ha tenido un pueblo, y ese pueblo de Dios lo podemos identificar también en este tiempo. Ahora hablaremos un poco de eso, pero hay un remanente que, aunque es el pueblo de Dios, que aunque está congregándose en la iglesia del Señor, necesita convertirse en un remanente fiel y no solo histórico. O sea, en otras palabras, yo puedo ser un cristiano, yo puedo estudiar la Biblia, yo puedo reunirme en una congregación y sin embargo no ser parte del remanente fiel. No porque Dios no me haya escogido, sino porque yo no he escogido a Dios. Porque Dios para mí es una teoría, es una falacia histórica. Estoy interesado en conocer profecías, en saber de Biblia, en escuchar de Dios, pero realmente no hay un estilo de vida que compruebe que yo estoy reflejando el carácter de Cristo. Por lo tanto, el deseo del Señor es llamar a ese remanente histórico para transformarlo en un remanente fiel. Ahora, mira cómo dice el Señor allí en Isaías, el capítulo 4, el versículo 2 al 4, donde el Señor llama a su pueblo, que es el pueblo de Sión, que ha quedado como remanente, ese grupito que ha quedado como remanente, el versículo 2 al 4, y dice así: en aquel tiempo el renuevo de Jehová, o sea, el remanente de Jehová, será para hermosura y gloria, y el fruto del país para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. O sea, ya no solo está diciendo que el remanente, el resto, será un pueblo próspero, sino que ahora está hablando de gloria para el mundo, ¿cierto? Y está hablando de grandeza y honra, ¿sí? O sea, de alguna manera está hablando de otro proceso que ya sale de simplemente les preservé la vida. Les preservé la vida, se salvaron de la pandemia, se salvaron del diluvio, se salvaron de la hambruna, como en el caso de Jacob, ¿cierto? Y otros casos que no hemos presentado en la Biblia, usted los puede estudiar más profundamente. Pero Dios todo el tiempo ha tenido un resto, un remanente. Todos aquellos que sobrevivieron a la pandemia del COVID-19 son un remanente, ¿sí? Todos aquellos que sobrevivieron a la hambruna de Jacob y llegaron a Egipto y estuvieron ahí en esclavitud son un remanente. Pero ese remanente, dice Isaías, que el Señor iba a dejar, ahora hablando de Israel específicamente, dice, también deben ser transformados en un remanente de gloria que refleje la gloria del Señor. Y añade allí la palabra del Señor, versículo 3, y acontecerá que el que quede en Sión, el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo. Y todos los que están en Jerusalén, que estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpia Jerusalén de la sangre derramada en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Entonces, ahora menciona que ese remanente histórico, ese grupo de personas, es un remanente histórico, un grupo de personas que decida ser un remanente fiel, o sea, que pase de ser simplemente los que Dios dejó sobrevivir y entre a un grupo de personas que se está preparando, que comienza a buscar del Señor, que se involucra en la vida espiritual, que toma decisiones para el reino de los cielos. O sea, que pasa de ser algo histórico simplemente existente a ser parte del pueblo de Dios, tiene otra connotación. Y dice que serán purificados, ¿sí? Y serán lavados por la sangre del Señor, por la justicia del Señor. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque no, o sea, ¿de qué nos sirve decir sobrevivimos a una pandemia? Sobrevivió Jacob y sus hijos a una situación de hambruna, sobrevivió Noé y su familia a la crisis del diluvio, si como consecuencia de eso seguimos perdidos sin Dios, sin esperanza, seguimos desconectados de la vida espiritual y de lo que realmente importa. Entonces, el remanente histórico debería convertirse en un remanente fiel, en un remanente espiritual, limpiado y transformado por la sangre de Cristo Jesús.
por la gracia de Dios y su justicia. Y eso nos abre paso a lo siguiente, y es lo que la Biblia menciona como un remanente escatológico, que es el tercer tipo que dijimos que íbamos a repasar en esta reflexión central del día de hoy. Y ese remanente escatológico está presentado desde el Antiguo Testamento, los profetas menores, los profetas mayores como Jeremías, Isaías, de manera profética, de manera profética, ¿sí? Están presentando un remanente escatológico, o sea, que vivirá en el tiempo del fin. Eso significa un remanente escatológico. El grupo de personas que el Señor permitirá que en el tiempo del fin sean apartados del mundo, y aún de ese grupo que el Señor levantará un remanente histórico en el tiempo del fin, para llegar a ser un remanente fiel en el tiempo del fin. O sea, el remanente escatológico de Dios. Y vamos a cambiarle ahora el término remanente de ahora en adelante y simplemente le vamos a decir el pueblo fiel de Dios en el tiempo del fin. Eso es un remanente escatológico. Así que ese pueblo fiel de Dios en el tiempo del fin, por ejemplo, allí en Zacarías, el capítulo 13, Zacarías, el capítulo 13, el versículo 8 y 9, hablando la palabra del Señor sobre el tiempo del fin, dice el versículo 8 y 9, hablando de ese pueblo profético, dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 serán exterminados y se perderán, mas el otro tercio quedará en ella. Y a este tercio lo meteré en el fuego, lo fundiré como se funde la plata, lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré. Y yo diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Por eso les dije, vamos a cambiar el término remanente y vamos a usar ahora pueblo de Dios. Porque el remanente es identificado por Zacarías en ese momento de prueba final como el pueblo de Dios. De hecho, en Romanos capítulo 8, lo que dice el apóstol Pablo es que ese pueblo de Dios se denominan los hijos de Dios, ¿sí? Adoptados, inclusive, porque el pueblo literal de Dios, que era Israel, rechaza al Señor al haberlo clavado en la cruz, rechaza al Señor, y el Señor levanta un pueblo en medio del mundo que está surgiendo para agarrarse del Señor, y ese renuevo que brota de ese remanente histórico, ese pueblo de Dios, dice el profeta Zacarías, será llamado y será probado como fuego, será probado por el fuego, así como el oro es probado. Y esto nos lleva a muchos textos de la palabra del Señor. Así que el remanente, el pueblo de Dios que es probado en el tiempo del fin, debe ser dichoso, debe estar contento de pasar por la prueba, como lo dice Primera de Pedro. Porque es la forma a través de la cual el Señor prepara a su pueblo escatológicamente, o sea, en el tiempo del fin, para estar listos para encontrarnos con Él. Ahora, añade la palabra del Señor ahí en Sofonías, el capítulo 3. Vamos a leer primero el versículo 8. Dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, hasta que el fuego de mi celo consuma toda la tierra. Así que cuando el Señor se aparte de esta tierra y sus juicios caigan sobre esta tierra y el mundo, el universo entero, vea con tristeza cómo el mundo se entregó en las manos de Satanás y los vientos se han soltado y comienzan a caer asteroides, meteoritos. Eso no tengas miedo, eso va a pasar en esta tierra. La Biblia Apocalipsis presenta un panorama similar. Ese no es el problema. El problema no es qué dice la Biblia respecto a eso. Lo que necesitamos entender es dónde estoy yo en esos eventos. ¿Qué lugar estoy ocupando? Si estoy del lado del montón del mundo entero, si estoy del lado del montón de un remanente histórico, o si dentro de ese remanente histórico yo quiero ser el pueblo de Dios. Porque dice el versículo 8 que que el Señor va a reunir a las naciones para juicio y que derramará su enojo, su ira, o sea, retirará su gracia y su misericordia. Y en el versículo 9 en adelante dice: y en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos me invoquen el nombre de Jehová, para que sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán.
la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de las obras con las que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberberás en mi santo monte. Y dice el versículo 12 y 13, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel, dice, versículo 13, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. Así que, entendiendo este concepto, el Señor ahora llama a su pueblo, un pueblo fiel en el tiempo del fin, lo llama y dice, en el tiempo del fin, antes de esa destrucción, antes que el mundo quede desamparado, entre comillas, nunca sin Dios, pero desamparado, sin la protección que retiene a Satanás y su ira, entonces Dios levantará un pueblo, dice, ese remanente de Israel, ese grupo de mi pueblo que viene desde el principio, que ha pasado por pruebas, que se ha multiplicado de generación en generación, no será cualquiera, serán aquellos que confíen en Jehová, que sean humildes y pobres de espíritu, ¿sí? No como en la Odisea, que dice ser rica y que no necesita de nada, sino un pueblo que en medio de esa Laodicea decide humillarse, arrepentirse, aceptar su pobreza espiritual, su miseria espiritual y aceptar la gracia de Dios. No hace injusticia, no dice mentira porque predica la verdad sin miedo, levanta la verdad de Cristo, levanta la bandera de su palabra y además dice, ese pueblo no tendrá lengua engañosa y por lo tanto nadie los va a atemorizar. Y es por esa razón que ese remanente del Señor está presentado en la palabra en el tiempo del fin. El pueblo de Dios, hablando del remanente de Dios en el tiempo del fin, será un pueblo escogido, separado por Dios de todos aquellos lugares donde hay una persona que decide ser fiel al Señor y conectarse y hablar y conversar y estar atento con el Señor, aceptando su gracia, su justicia y su poder y su misericordia. Es por eso que escatológicamente el pueblo remanente del Señor es un resto apartado por el Señor para el tiempo del fin y que reconocemos como el pueblo de Dios. ¿Qué más dice la palabra del Señor como características de ese remanente en el Antiguo Testamento? Hablando del tiempo del fin donde vivimos ahora nosotros, Isaías 66, Isaías el capítulo 66, los versículos 19 al 20, añade el Señor a través del profeta Isaías, dice lo siguiente, dice, pondré entre ellos una señal, enviaré a los sobrevivientes de ellos a las naciones, y menciona unos nombres simbólicos, Tarsis, Fud, Lud, ¿cierto? Y dice, a las costas lejanas que no han oído de mí, ni han visto mi gloria. O sea, ese remanente que quedaría en el tiempo del fin, predicaría el mensaje de Dios, su palabra, a las naciones enteras. O sea, mira que miramos que el remanente de Dios es humilde, es pobre porque necesita la justicia de Dios, se humilla ante el Señor, pero ahora dice, además, esos que queden en ese tiempo, vendrán a mi gloria a través y gracias al remanente, porque ese remanente predicará a las naciones, ¿sí? Aquellos que no han visto mi gloria. Y dice el versículo 19, la última parte, y publicarán mi gloria entre las naciones. Así que el remanente, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, no tiene otra preocupación sino predicar la palabra. Por eso yo a veces me pregunto si, aunque yo hago parte del remanente, espero que sí, porque le digo al Señor, Señor, ayúdame a ser parte de tu pueblo, quiero serte fiel. Pero cuando me desvío de ese propósito único que Dios me ha dado, que es que su gloria sea manifestada a través de mi vida, a través de mi predicación, de mi testimonio, que otros conozcan del Señor, me pregunto si en algunos momentos me conformo demasiado con ser un remanente histórico y me desconecto de la realidad de lo que el Señor me dice lo que Dios espera, ser un remanente espiritual, fiel, constante del Señor. Y dice el versículo 20, y traerán a todos vuestros hermanos de entre las naciones como una ofrenda para Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte Jerusalén, cierto dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda, utensilios limpios
y tomaré de ellos sacerdotes, levitas, dice Jehová. Allí hay una profecía que se aplicaba históricamente, pero también en la profecía, y es que ese pueblo del Señor predicará el evangelio en el tiempo del fin para que de todas las naciones vengan a adorar al Señor, a su presencia. Así que esa característica del remanente del Señor, ellos predicarán mi gloria, anunciarán mi gloria en las naciones, es que un pueblo de Dios, ahora purificado, como dice Sofonías, por el fuego, por la prueba, saldrá a predicar para juntar a las naciones y para levantar a esas personas y llamar a esos hijos de Dios que están en diversos lugares del mundo. Así que seguro tú recibiste un mensaje, un llamado, un motivo de oración, recibiste de pronto, no sé qué recibiste, pero hoy estás aquí porque el Señor quiere que tú hagas parte de su pueblo. El Señor quiere que tú no seas uno del montón. El Señor quiere llamarte. Ahora, Zacarías 14:16 añade otro detalle de ese remanente en el tiempo del fin. 16. Dice la palabra del Señor allí que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey y a Jehová de los ejércitos para celebrar las fiestas. Así que ese remanente, ese pueblo de Dios, está activo, y cuando el Señor restaure ese pueblo, ese remanente adorará al Señor ahora, ya no con limitaciones, ya no con de pronto barreras que puedan estar sellando, frenando la predicación de la obra del Señor. Es por eso que ese remanente del Señor está representado en Apocalipsis 14. Y allí nosotros debemos afianzar nuestra fe. Porque Apocalipsis 14, que presenta un mensaje, el mensaje de Dios en el tiempo del fin, dice que, el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque está hablando de un mensaje que ha sido predicado. Desde el versículo 6 dice, y vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones. Así que allí encontramos que ese mensaje, ese mensajero, es el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Porque una de las primeras características es que predica la gloria de Dios, la anuncia a todas las naciones. Y si sigues leyendo vas a ver más características de que ese mensajero, esos ángeles, realmente son un pueblo de Dios en el tiempo del fin predicando el evangelio. Pero dice que ese pueblo de Dios en el tiempo del fin, dice que persevera hasta el fin. Y en el versículo 12 dice que esa perseverancia, esa paciencia, se resume en dos cosas. En tener la fe de Jesús, ¿sí? Y en predicar y guardar los mandamientos de Dios. Así que, ¿cómo la fe de Jesús y los mandamientos de Dios, dices tú, se aplicaban al remanente histórico o al remanente antiguo que Dios tuvo? Bueno, podemos mirar un paralelo. Podemos mirar en paralelo a Noé, que ofrecía un altar en sacrificio al Señor, que fue obediente a su ley, al escuchar la palabra del Señor construyó un arca, ¿cierto? Y preparó lo que el Señor le había dicho, lo hizo, ¿cierto? Confiaba en la justicia de Dios y no en él, porque al poner ese cordero o esos corderos que sacrificó, entendía que no era salvo por él, sino por la sangre de ese cordero que vendría más adelante, que es Cristo Jesús. Así que Noé, que tuvo dependencia, perseverancia, 120 años predicando y esperando y a dónde el agua y qué va a pasar, y la gente burlándose de él, fue perseverante hasta el fin. Así que vemos en Noé características de un remanente, del pueblo de Dios, que vivió en un tiempo diferente al nuestro, porque el nuestro es todavía más importante que el de él, pero que vivió en un tiempo previo a una destrucción masiva, donde el mundo iba a dejar de existir. Que ahora el mundo no será destruido con agua, sino con fuego, sí, eso lo dice la palabra del Señor. Pero es exactamente la misma característica que Dios espera de un pueblo, de su pueblo en este tiempo. Ahora, otra característica de ese pueblo, en el pasado, miremos el ejemplo de Jacob, que sacrificaba todos los días en la mañana en honor al Señor, corderos, intercediendo por el pueblo, que predicaba, que fue un buen ejemplo a las naciones, a los grupos de personas que se rodearon con él, que administró bien los recursos y era fiel mayordomo de Dios. Y bueno, tú puedes mirar toda la historia de Jacob, que sus hijos se equivocaron, sí, tuvieron errores, pero él se mantuvo firme aplicando las características de ese remanente en ese tiempo. Era su verdad, lo que el Señor le había mostrado, su luz, el nivel de luz que Dios le dio, y se dedicó a compartirla a las naciones.
aceptó al Señor en su corazón, ¿cierto? Siguió, continuó en el camino del Señor, se mantuvo fiel y el Señor lo preservó en el momento de la prueba. Y lo preservó para que fuera luz. José fue el instrumento que Dios usó, un gobernante. Faraón, un gobernante. Y tú dices, no, pero ¿qué tiene que ver las decisiones de los gobernantes? ¿Por qué oramos por los gobernantes? Porque Dios no tiene este mundo a la deriva. Y en este momento histórico de la humanidad, en este momento sensible, que es una base de preparación para el derramamiento del Espíritu Santo y el tiempo del fin, nosotros necesitamos abrir nuestros ojos y entender que el Señor está trabajando. Y así como trabajó en estos ejemplos que hemos compartido, en su pueblo también tiene un propósito. Ahora podemos ver otros ejemplos. Job, ¿qué hacía Job todos los días? Sacrificaba un altar, hacía un sacrificio de un cordero. Job capítulo 1, versículo 3 al 5, al 6. Tú puedes ver allí. De acuerdo al número de sus hijos, ofrecía un sacrificio y decía, oraré por ellos, no sea que hayan pecado y el Señor los perdone. Así que él tampoco confiaba en su justicia. Era justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, como lo era Noé, como lo fue Abraham, ¿cierto? Personas que fueron llamadas por el Señor, como lo fue David, que pecó, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ninguno de ellos, que fue el pueblo de Dios en su momento, el remanente de Dios, ¿cierto? En esta tierra, ninguno de ellos confió en sus méritos, en su justicia. Confiaron en Cristo como el único sacrificio. No había muerto Jesús, pero ese cordero simbolizaba a Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, estando en una época como esta, en una Semana Santa donde escuchamos hablar de la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo, necesitamos entender que el pueblo remanente del Señor, como lo dice Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12 que lo leímos, tiene el testimonio de Jesucristo. No solo es el espíritu de profecía, es que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene la justicia de Cristo y está vestido con la justicia de Cristo. Ha aceptado sus méritos santos y ha iniciado un proceso de santificación gracias a esos méritos de Cristo, que son su muerte que compró el valor de mi vida. Ahora yo soy salvo gracias a la justicia de Cristo. Ahora yo soy salvo gracias a la gracia de Cristo Jesús. Así que tú no puedes tener miedo porque eres salvo gracias a la justicia de Cristo. Y es por eso que en esta hora yo necesito hacerte un llamado, invitarte, no puedo dejar de hacerlo. Porque Cristo, a través de toda la humanidad, a través de todo el tiempo, desde que Adán y Eva cayeron en el pecado, levantó un pueblo y ese pueblo, una de sus características fue confianza en la justicia de Dios, menos en la de ellos. Confianza en la salvación de Cristo Jesús, menos en la salvación por obras. Así que esa característica es importante. La segunda característica es la dependencia. Dependieron del Señor. Enoc dependió de Dios. Abraham dependió de Dios. Jacob dependió de Dios. Así que esta crisis en el tiempo del fin, que apenas comienza, que tiene muchas aristas, situaciones que van a venir, nos va a meter en crisis. Pero recuerda, un remanente purificado con fuego y limpiado con la sangre de Cristo se levanta para anunciar la gloria de Dios. Así que esto es parte de lo que nosotros necesitamos vivir para crecer, para conectarnos, para ser ese pueblo de Dios en el tiempo del fin que predica su palabra. Además, un pueblo que tiene un mensaje, un propósito, pero también un pueblo que obedece sus mandamientos, que obedece su palabra. Es por eso que entonces las palabras de Isaías 58:12 toman una fuerza impresionante en nuestro tiempo. Isaías 58:12, y con esto quiero terminar este mensaje y dejar un llamado a tu corazón. Isaías 58:12. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Sabes, hoy en día estamos viviendo en un mundo que se ha alejado de Dios. La protección de Dios se rompió porque muchas personas en este mundo se desconectaron del Señor. Dejaron de aceptar su gracia y se fueron tras dioses, dioses ajenos, imágenes, ídolos de diferente índole. No solo estoy hablando de imágenes físicas, de representaciones físicas de ídolos o de pronto de profetas, de apóstoles. No, esos son ídolos. Pero además nos fuimos detrás del dinero, detrás de la música, detrás del adulterio, detrás de las mujeres. Nos fuimos detrás de las empresas. Adoramos a un sistema capitalista y nos fuimos detrás de esos ídolos.
Y hoy Dios está llamando a un pueblo que comience a reparar portillos para que la bendición no se vaya. Que comience a reparar portillos, a cerrar puertas, a reconstruir las viviendas, los hogares que han sido destruidos por el enemigo. Es por eso que Dios hoy llama a un pueblo que anuncie su gloria, que refleje su gloria. Es por eso que Dios llama a jóvenes que se levanten, que reflejen su gloria. Y sabes, estamos en un tiempo no para quedarnos sentados en casa. Estamos en un tiempo para levantarnos y predicar. Y mira, con todo respeto te digo, el próximo sábado hablaremos un poco de esto en el próximo tema, pero este no es momento para estar preocupado si tienes que salir ya de las ciudades o no. Este es un momento de preparación. De hecho, si estás en el campo, amén. ¡Qué bendición! Pero yo pensaba en estos días, si el Señor me diera la oportunidad de irme al campo ahora, y decía, wow, sería una bendición enorme. Pero créeme, yo no sé nada de sembrar. Me moriría de hambre, tendría igual que venir a las ciudades. Dios no me llamó a mí a ser un ermitaño, aunque llegará un momento que tengo que salir de la ciudad. Pero aquí estoy en mi casa, realizando esta labor. ¿Tendría que salir y dejar de hacerla solo porque tengo que salir de las ciudades? Es que el Señor me está preparando hoy a mí para llamarme, para anunciar su gloria en el mundo. Así que no vayas a confundirte con un mensaje que a veces se presenta, un mensaje de amarillismo religioso, donde te llevan a unas condiciones, a unas situaciones catastróficas que efectivamente la Biblia presenta, pero para infundir solo temor. No. El evangelio no es de temor. Claro, hay condiciones que te mostrarán en el desarrollo de la historia. El Señor te hará un llamado especial. Y si tú tienes oportunidades de mantenerte firme al Señor, de tener un lugar donde sostenerte, de mantener la obra del Señor, y tienes la oportunidad de estar retirado de la contaminación, de tantas cosas de este mundo, amén, gloria a Dios. Pero el llamado del Señor hoy es hacia las ciudades. Cuando el Señor llamó a Jonás a predicar en las ciudades, Jonás no quería ir. Sí, no quería ir. Pero el llamado del Señor a nosotros hoy es para que nuestros vecinos, para que nuestros jefes, para que los empresarios, para que los políticos, para que los gobernadores, para que los alcaldes, para que los presidentes del mundo, para que nuestra familia que vive en las ciudades, para que la gente que se conecta solo a través de una red social, conozca que en Cristo hay salvación. Conozca que la gloria del Señor se va a manifestar y se está manifestando, para que se preparen para el derramamiento del Espíritu Santo, para que se desconecten del mundo y se conecten con Cristo, para que salgan de este sistema contaminado de pecado que existe. O sea, dentro del mundo pero fuera de él. Dentro del mundo porque vivimos en el mundo, pero separados del mundo. Dentro del mundo y de las ciudades y de pronto de una casa encerrado como nos ha tocado en la cuarentena, pero fuera de él. Créame, para mí esta cuarentena ha sido el momento más feliz de mi vida. Porque no solo he podido predicar, sino también hemos podido servir. Hemos podido llevar la palabra a otros, llevar a un mercado. Gracias a todos aquellos que aportan. Más de 110 mercados fueron entregados en estas últimas semanas en Santa Marta y en su área metropolitana y otros lugares. Pero si tú no estás activo en la obra, si tú no estás moviéndote, si tú no te has dado cuenta que el Señor te está llamando, que cuando recibes una llamada es porque el Señor envió a esa persona que te llamara para que le prediques, para que le des un mercado, para que extiendas tu mano, para que te desprendas de ese orgullo, de ese ídolo que tienes guardado, que tienes sembrado en la mente, de esos hábitos arraigados durante tu vida. Si este no es el momento, ¿cuándo? Si no es con Dios, entonces ¿con quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es en este lugar, ¿dónde? Es un llamado del Señor a un arrepentimiento, porque el Señor levantará y está levantando, porque tú estás allí y eres evidencia de eso, un pueblo, su pueblo en el tiempo del fin, el remanente del Señor, que no tendrá engaño en su boca porque predicará la verdad, que será un pueblo humilde y dependiente de la justicia de Cristo, por encima de todo. Además, un pueblo que será fiel en medio de la prueba, a todo y en todo. Fiel al Señor en medio de la prueba. Si no aprendimos a guardar el sábado en tiempo de paz, ¿cómo lo vamos a aprender a guardar en tiempo de guerra? Si no aprendimos a ser fieles al Señor en los diezmos y ofrendas en tiempo de paz, ¿cómo lo vamos a hacer en tiempo de guerra y de escasez? Si no aprendimos a ser veraces, a no ser adúlteros en tiempo de paz, ¿cómo lo vamos a hacer en tiempo de guerra?
Este es el momento para afianzar las bases y reconstruir los portillos, las cercas que han sido derrumbadas de nuestra vida, de nuestras familias. Es el tiempo para levantar a Cristo en las familias. Es el tiempo para levantar a Cristo en nuestras vidas. Es el tiempo para ser salvos. Es el tiempo para levantar su ley, su palabra, su justicia, su santidad. Es el tiempo para recibir la salvación que viene de Cristo Jesús. Te invito para que en esta hora aceptes en tu corazón a Jesús. Allí donde estás en este momento es lo único que importa. Te invito a conectarte con el Señor, aceptar su palabra, aceptar su verdad, aceptar la sangre y la justicia de Cristo. Y es por eso que en este momento, si tú has tomado esa decisión de ser parte de ese remanente espiritual, de ese pueblo de Dios, allí donde estás, cierra tus ojos conmigo y aceptemos juntos la justicia de Cristo Jesús y permitámosle a Él que nos llene de su gracia en esta hora. ¿Oramos? Oh Dios y Padre, alabamos tu nombre, Señor. Gracias por tocar nuestro corazón en esta hora, por hablarnos a través de tu palabra, por llegar a nuestras vidas, Señor, y por abrir nuestra mente al conocimiento de tu palabra. Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por su vida, por su muerte y por su resurrección. Gracias por la salvación que encontramos solo en Jesús. En esta hora, Señor, venimos a ti, humillando nuestro corazón delante de ti, humillando nuestro corazón y dejando todo el pasado y todas aquellas cargas, aquellas luchas, porque queremos hacer parte de ese pueblo que en medio de toda una humanidad que dice adorarte, entre comillas, queremos, Señor, ser parte de ese remanente fiel. Queremos ser parte de ese pueblo que anuncia tu gloria. Queremos ser parte de ese pueblo salvo en el tiempo del fin. Y por eso, Señor, te pido que tomes el corazón de cada uno de los que está allí conectado, sus familias, sus hijos. Sálvanos, Señor, salva nuestra familia, salva nuestros hijos y conéctanos contigo. Y al igual, Señor, que en el pasado, ante las crisis que se presentaron en el mundo, tantas que han habido, hoy, Señor, tu protección se pose sobre la familia de tu pueblo a nivel mundial y que juntos podamos ver tu gloria y tu protección y de esa manera tu nombre sea exaltado y enaltecido en las naciones y que así, Señor, Cristo venga pronto a reclamarnos como su pueblo. Te damos gracias, Señor, y aceptamos tu misericordia y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.